Muy buenas tardes a todos los que estamos aquí presentes. Primeramente, saludamos a mi familia, a mis hijas, a mi esposa, a mi suegra, que nos estamos presentes en otro día, otro domingo más, y estamos contentos y alegres porque el Señor Jesucristo nos permite venir a cantarle, venir a escuchar su palabra, y porque nos ha dado este nuevo día de vida para poder hacer esto. Le damos gracias al Señor Jesucristo, y saludamos a todas las personas también que están ahí conectándose en este momento por medio del Facebook, por medio del internet. Entonces vamos a iniciar con un culto más. Le vamos a dar gloria, honra y alabanza al Señor, y como siempre vamos a iniciar con unas alabanzas, y después de las alabanzas vamos a iniciar con la parte que es la parte más importante, que es su palabra. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar y
Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Quiero humillarme ante ti, te entrego mi voluntad. Quiero vivir a tu manera. Me rindo ante ti, Dios, te necesito. Quiero humillarme ante ti, te entrego mi voluntad. Quiero vivir a tu manera. Me rindo ante ti, te necesito. Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Ya en mi corazón, en mi Adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Te doy gloria. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras.
Si avanzamos libres, únenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando nuestra oración. Ábrenos, tuyos somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, tuyos somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, tuyos somos. Oh, 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 Pues paz de Cristo otra vez, hermanos que están conectados, y para los que estamos aquí alabando al Señor Jesucristo, Amén. damos gloria, honra y alabanza siempre, porque nos permite cantarle, porque nos permite vivir un día más, ¿no? Y estar en comunión con Él, y Él está en comunión con nosotros, conforme las Escrituras dicen, ¿no? Y como todos los domingos que hemos estado por la voluntad de Dios predicando, vamos a iniciar y a dar testimonio que, como dice en el libro de Marcos, le preguntaron al Señor Jesucristo, y le preguntaron y le dijeron que cuál era el primero y el más importante de todos los mandamientos, y el Señor Jesucristo le contestó y les dijo: Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con toda vuestra mente y con todo vuestro corazón. Ese es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Amén. La semana pasada les comentaba que el Señor me dio dos temas que tenía que predicar, me dijo: quiero que prediques en contra de la homosexualidad, y quiero que prediques en contra de los que se dicen ser judíos y no son. Y en este domingo, el domingo pasado, predicamos en contra de pues, lo que dice la Escritura, conforme a la Escritura, ¿no? Y lo que es la homosexualidad, los que practican eso, ¿no? Y ahora vamos a predicar en contra de, pues, de la mentira. Hay muchas mentiras que se hablan en las iglesias, y ya se han hablado por cientos de años. Y pues tenemos que estar conscientes que no todo lo que los pastores y todo lo que los sacerdotes, no todo lo que los rabinos, no todo lo que los, en inglés le dicen imam, no sé cómo se diga en español, el que les predica a los musulmanes o el ministro musulmán. Entonces tenemos que a la luz de las Escrituras, tenemos que sacar toda esta basura, toda esta mentira que se nos ha dicho por mucho tiempo, más para la gente que está más grande, que tiene muchos años supuestamente caminando en el cristianismo, que esa palabra no existe en la Biblia. Dicen las Escrituras que primero les llamaron, en Antioquía fueron llamados cristianos, les llamaron cristianos en Antioquía por primera vez. Pero Jesucristo jamás les dijo que se llamara, o sea, Él no se llamara cristiano, jamás. Los apóstoles enseñaron que eran cristianos, ellos, sino que eran santos, como dicen las Escrituras, y se lo hemos predicado anteriormente, ¿no? Entonces vamos a leer primeramente
una escritura muy interesante, porque estamos hablando del tema de las mentiras. Me dijo el Señor que hablara en contra de los que se dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Quién se dice ser judíos? A ver, ¿quién se dice ser judíos? Los que son descendientes de Abraham, por el lado de Isaac. Porque la mayoría de las naciones que son árabes, ellos practican y son musulmanes, que son descendencia de Ismael. Entonces, los que se dicen ser judíos, bueno, ahí podemos ver a Donald Trump, que hace como un año declaró que la capital de Israel la hizo Jerusalén, hace como unos 2 años, cuando empezó de presidente de Estados Unidos, ¿no? Ahorita ya va a salir, ¿no? Entonces, él es un falso judío. ¿Por qué es un falso judío? Porque pues ya no sabe ni lo que es, ¿no? Porque él dice que es cristiano, pero lo ves con una kipa celebrando en Israel cuando sucedió todo esto, y se opusieron los palestinos, que vienen siendo los árabes, se opusieron y cómo podían declarar que, porque la pelea siempre ha sido entre Jacob y entre Saúl. Si tú te vas a las escrituras, que vienen siendo los descendientes de Abraham, tanto de parte de Isaac, tanto de parte de Ismael, y siempre han tenido diferencias, ¿no? La mujer samaritana le dijo al Señor Jesucristo cuando estaba hablando con él, le preguntó, le afirmó, le dijo: nuestros padres nos han dicho, ella de Samaria, o sea, era árabe, ¿sí me entienden? Ella era árabe, era de Samaria, y dijo: nuestros padres nos dijeron que aquí es donde debemos de adorar. Pero Jesucristo le respondió a la mujer samaritana y le dijo: oye mujer, vendrá el tiempo que no ni en Jerusalén ni en Samaria van a adorarme o van a adorar a Dios, sino que van a adorar, o sea, está hablando y se refería en ese versículo a los gentiles, y se refería a los que van a recibir el Espíritu de Dios, tanto judíos como no judíos, de descendencia de Abraham. Pero estamos viendo ahora, me tocó participar muy de cerca con unos hermanos cuando yo llegué a la congregación, y unos hermanos de ahí se salieron de la congregación y ellos se supuestamente judaizaron. ¿Qué significa esto? Que ellos siguen la tradición, supuestamente, porque ni bíblicamente no cuenta la escritura, porque si conocieran las escrituras pues lo siguieran, no saben lo que es el sábado, porque si lo vas a hacer como dice la Biblia, pues no haces completamente nada, ¿no? Y practican el sabbat, ¿no? O se congregan como los judíos, ¿no? Conforme a la tradición que ellos tenían. Pero esa tradición, lo que no entiende la gente en este tiempo es que esa tradición no era la ley de Dios, porque los hombres le metieron cosas a la tradición a la ley que Dios le dio a Moisés, a los preceptos que Dios le dio a Moisés. Fíjense. Y como le metieron tradiciones y costumbres de ellos, rompían la ley de Dios, entonces ya se viene como una mentira por mucho tiempo. Incluso cuando Jesucristo se manifestó en la carne, Jesucristo le dijo a los fariseos y los confrontó y les dijo: sepulcros blanqueados. En otra escritura les dice: ustedes no entran ni dejan que la gente entre. Fíjate, ustedes entran, pero no dejan que la gente venga. O sea, que se contradecía en la misma escritura de Moisés. No querían que cumplieran incluso la ley, porque ningún hombre pudo cumplir la ley más que el Mesías, más que Dios manifestado en la carne. En él se cumplió toda la escritura. Entonces, ¿qué están haciendo? Mis hermanos que estaban en la congregación se salen de la congregación. También era una congregación falsa, porque si ellos tuvieran, la iglesia apostólica tuviera la verdad, o la iglesia cristiana tuviera la verdad, cualquier iglesia que se llame, o el judaísmo tuviera la verdad, la gente no se moviera. Como dice en el libro de la sabiduría de Salomón,
tomará su santidad como un escudo impenetrable. O sea, tú dices, yo soy judío, yo practico la ley de Moisés conforme a las escrituras. Hay unos que la practican, hay otros que no la practican. Otros son mesiánicos. Ellos dicen, sí, creemos en el Mesías, pero seguimos agarrando el Antiguo Testamento. Claro, yo creo en el Antiguo Testamento. Es como una, ¿cómo te podría decir? Es como algo establecido por Dios, es ley por Dios, que tenemos que tomar en cuenta y es el ejemplo. Pero no, vuelvo a lo mismo. Si no viene una persona que Dios lo preparó para predicar, no te puede explicar nada. Siempre lo voy a repetir cada vez que predique. No puede enseñarte nada porque está falseada la enseñanza. No puede ir a predicar una persona, un ejemplo. Yo no me puedo meter a cualquier fábrica o a cualquier trabajo aquí que voy pasando y pues, o a la Michoacán, un ejemplo, ahí venden helados y eso. Y llego y me pongo ¿cómo se llama? El mandil y me pongo a preparar de la nada. O sea, se me van a quedar viendo las personas, los dueños de ese lugar, y me van a decir, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú qué haces aquí? Tú no puedes venir y ponerte el uniforme. Tienes que primero pedir el trabajo, te vamos a evaluar y vamos a ver si te permitimos trabajar aquí. Y claro, vas a tener una paga, pero tienes que desempeñar un trabajo, es un contrato. Lo mismo con Dios. El contrato no lo hace el ser humano con Dios para poder salir y predicar, para ser evangelista, para ser pastor. El contrato lo hace Dios con el hombre. Significa que Él llama a quien Él quiere. Y ese es el error que estamos teniendo. El falso judaísmo, hay unos que dicen que son mesiánicos y se bautizan en el nombre de Jesucristo, y de esos habla la Biblia. Se bautizan, pero había unos infiltrados en el tiempo del Señor, de los apóstoles, que querían que se circuncidaran también. Y de esos habla Pablo. Esos falsos se hacen llamar judíos o se hacen llamar cristianos, pero no lo son, porque están metiendo doctrina que Dios no mandó. Otros se hacen llamar apóstoles, pero meten doctrina que no existe en las escrituras. Son tres personas, son tres dioses, son tres. Existe la Trinidad. No está la palabra escrita ahí, pero es Trinidad, dice la Biblia, ¿no? Dice los falsos trinitarios, los falsos cristianos. Pero la Biblia no dice nada de eso. Vamos a leer. Vamos a iniciar. Me encanta esto. Entonces, vamos a iniciar. Le damos gloria a Dios en esta hora. Vamos a iniciar en el libro de Eclesiástico. Ese libro no está en los 66 libros, pero vamos a ver qué le da Dios al hermano Salomón en el libro de Eclesiástico, capítulo 20. Eclesiástico, capítulo 20, y en el verso 24. Eclesiástico capítulo 20 y el verso número 24. Y dice así: la mentira es para el hombre una mancha infamante, siempre está en boca de los ignorantes. Vamos a repetirlo. La mentira es para el hombre una mancha infamante, siempre está en la boca de los ignorantes. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de la mentira. En las iglesias se dicen muchas mentiras. Los falsos cristianos mesiánicos que están por todo el mundo dicen mentiras. Esa mentira para el hombre, para nosotros los seres humanos, es una mancha delante de Dios, y siempre está en boca de los ignorantes. Fíjate cómo es esto. Prefiere el hombre y la mujer que vive en mentira y que cree la mentira. Esas personas prefieren recibir la mentira, el engaño, porque ellos son ignorantes de la palabra. Es una mentira lo que hablan en las iglesias. Dice la escritura, el hermano Salomón escribió: la mentira es para el hombre una mancha. La mentira es para el hombre una mancha. Fíjese lo que dice la escritura.
nos estamos manchando nuestras vestiduras. ¿Qué significa? Pues eso es simbolismo. Estás equivocándote, estás faltando por creer estas mentiras que vienen haciendo. Estas personas estaban en la iglesia supuesta apostólica cristiana y se salen y se van a donde practican el judaísmo supuesto, porque no es ni judaísmo, es un judaísmo a medias. Es un judaísmo que no conoce, sin escrituras, aunque lean las escrituras y que se pongan y se dejen la barba y se ponen la kipa unos y se circuncidan, se cortan el pedazo de piel de su miembro, se lo cortan y lo traen ahí como adorno, yo creo, porque eso es lo que hacían en el tiempo de lo que dicen las escrituras en el tiempo de antes, era como la evidencia, ¿no? Entonces, pero Dios ya no manda a que hagas eso. La circuncisión que el Señor Jesucristo pide y siempre ha pedido es la de corazón, la de el corazón. ¿Qué significa? Que ya no practico lo que antes practicaba. Sé que está mal la mentira, el pecado, el robar, el violar, el matar. Ya lo tengo grabado en mi mente, porque el Espíritu Santo entró en mí y yo sé que no debo de seguir en mi misma conducta que tenía anteriormente. Fíjese qué tan grande es la palabra de Dios. Qué tan grande, ¿no? Dice la Escritura, la mentira es para el hombre una mancha. Es una mancha infamante o infame. Siempre está en boca de los ignorantes. Esta gente que se para y que trae, no hay que diezmar, dicen unos. Sí, en el Nuevo Testamento no hay un versículo que diga que tenemos que diezmar. Va más allá el diezmar. Dice que tenían todo en común los hermanos en el libro de los Hechos, que vendían sus propiedades. Ya no daban diezmo, ni solo ofrenda. Daban más, daban todo lo que tenían, que no necesitaban. Claro, no vendían su casa, porque ese era su techo que los resguardaba. Pero si tenían otra propiedad la vendían, si tenían animales lo vendían, para ayudar a los hermanos necesitados, a la viuda y al huérfano, fuera de la congregación y dentro de la congregación. Fíjense qué tan grande mentira están diciendo esta gente. Si te están cobrando diezmo en las iglesias cristianas, tú ven y porque acá no te cobramos diezmo. La Biblia nunca habla del diezmo. No saben lo que es el diezmo, no saben ni lo que es la ofrenda. Pero es que es una mentira. Es una mentira más que están diciendo las iglesias y los supuestos judíos mesiánicos. Igual, aunque seas un judío de nacimiento y que estés en Israel o en los alrededores o en cualquier país y que seas de nacimiento y sigues y son ortodoxos, le llaman, y que tú sigas practicando esto, pues esto tú tienes que arrepentirte, como dicen las escrituras, porque ya el judaísmo como tradición es una mentira, y esa mentira es una mancha para el hombre. Y fíjense qué tan grande es y qué tan mal es la mentira. En el capítulo siguiente, en el capítulo 20 de Eclesiastés, en el verso 25, leímos el 24, vamos a leer el 25. El capítulo 20, verso 25 del libro de Eclesiástico dice esto: es preferible, escuchen, es preferible un ladrón a un mentiroso, inveterado, aunque uno y otro heredarán la perdición. Fíjense lo que dice el hermano Salomón, lo que le está dando Dios de sabiduría. Es mejor un ladrón que un mentiroso. ¿Por qué un ladrón lo compara? ¿Por qué es mejor un ladrón que un mentiroso? Aunque los dos van a tener para su paga el infierno, uno por robar, porque dice la escritura que los ladrones no heredarán el reino de los cielos y los mentirosos tampoco heredarán. De eso habla aquí. Pero es mejor, dice, es una balanza, una comparación. Es mejor el ladrón que un mentiroso. Porque cuando al ladrón lo agarran, pues confiesa. El ladrón está ahí en la cárcel y los ponen y les toman fotos y huellas. Y sí, yo lo hice. Hay otros que son mentirosos, que se quieren ir a juicio como este apóstol de la luz del mundo. Y ya no hay que inventar para sacar dentro de la ley, de las leyes de los hombres, sabiendo lo que es él. Pues él sabe lo que es. Todo está en contra de él. Este hombre va a pasar el resto de sus días en la cárcel, ¿no?
así como el Chapo. Entonces, ¿pero qué? Él está buscando mentiras más para salvarse de esto. Él es un mentiroso. Y dice la Biblia que es mejor que fuera ladrón a que es mentiroso. En las iglesias también roban. Y te roban el dinero y los diezmos y las ofrendas. Pero es mejor que hagan eso a que seas un mentiroso. El momento que mienten de la doctrina y de la palabra de Dios, te están diciendo, ven y hay que circuncidarte físicamente. Esa gente son naturales. Ellos conocen nomás lo que leen, pero lo ven todo natural, no conocen lo espiritual. La mentira que se dice, una mentira que se dice muy grande, la mentira que se dice muy grande. Vamos a ver primero Apocalipsis, capítulo 22, creo que es. Vamos a leer ese verso. Y vamos al final del capítulo 22 de Apocalipsis. Vamos a leer qué le pasa a estos mentirosos y qué les va a pasar. Y qué les está pasando por estar mintiendo con respecto a la doctrina de Dios que no conocen. Todos estos falsos judaísmos, todos estos mormones, todos estos falsos cristianos están mintiendo y mintiendo y mintiendo. Y ya vimos ahorita, es mejor un ladrón que un mentiroso. Cuando tú mientes, eso es una mancha para ti mismo, para ti como persona delante de Dios. Estás manchándote y Dios te va a desechar al final. Pero ¿qué dice el capítulo 22 y en el verso número 19? En el 18 vamos a empezar. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué están haciendo? Le están añadiendo. Nos están mintiendo, le están añadiendo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios te va a borrar, te va a quitar de la nueva Jerusalén y si tú estás añadiéndole, Dios va a echarte las plagas. Te va a traer las plagas que están escritas en este libro sobre tu vida, sobre tu familia, por mentir y decir que eres un pastor, que eres un maestro rabino, por decir que el falso judaísmo que practican es verdadero. Esto es lo que están haciendo las iglesias y están haciéndolo, y la gente, como están ciegos, no entienden la magnitud y la gravedad de lo que están haciendo. Lo están condenando al infierno. Pero vamos a ver un versículo que usan mucho esta gente, o los hebreos israelitas se llaman esta gente, se creen hebreos israelitas. Y vamos a ver qué es lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9. Ellos usan mucho este versículo. Ellos dicen, escuchen, por ahí escuché un video de un muchacho que decía, si sabe mucho de la historia de los judíos, si sabe los nombres, y decía, el nombre verdadero de Dios es Yahweh, pero no lo saben pronunciar. Entonces el muchacho decía que todos los cristianos son ignorantes, porque el verdadero judaísmo, el conocimiento está en el judaísmo. La verdad de la palabra de Dios está en el judaísmo. Fíjense lo que dice. Ellos creen, digan, y esta gente, igual los cristianos, igual las naciones, muchas naciones creen lo mismo. Ellos creen que Dios está relacionado porque el Mesías nació y porque Dios se le manifestó a Abraham. Abraham era un gentil como nosotros, no era judío, pero como se manifestó Abraham, se manifestó el Mesías. Después formó Dios las 12 tribus de Israel y la descendencia de Abraham, de donde venía el Mesías, donde nació la manifestación de Dios en carne. Esta gente está diciendo que ellos que Dios, como les habló a Moisés en la zarza,
que Dios les pertenece, vamos a decir, no lo dicen abiertamente, pero como que si Dios fuera, como que si Dios les perteneciera, así como cualquier religión. Pero Dios no le pertenece a nadie y su doctrina no es de esta tierra. La doctrina de Dios no es de aquí. La doctrina de Dios es de Él. Entonces los hombres han desecho las palabras que Dios dejó enseñadas para que aprendiéramos. Y vamos a ir al capítulo 9 del libro de los Hechos. Ellos usan mucho este verso. Y dice ahí, ellos dicen, escuchen, y se los voy a enseñar cómo en realidad dice las escrituras. Porque ellos toman esta escritura y dicen, no. Dicen, Yahoshua, así le llaman a Yeshua, o al Mesías, al Dios en la carne, se le manifestó a Pablo y le habló en hebreo. Vamos a ver si el hebreo, si Dios te habla nomás, porque ellos dicen que tienes que estudiar el judaísmo y aprender las raíces hebreas. Ahora, ahí los apostólicos están ahí plagados de lo mismo. Ahí me decía un hermano, le respondí un mensaje a un hermano, yo nunca he visto o no he leído en las escrituras que los apóstoles estudiaron hermenéutica, y hermenéutica es una mentira que está manchando la doctrina de Dios. Para poder entender las cosas de Dios, para poder entender las cosas de Dios, tienes que ayunar, orar y primeramente haberte arrepentido, para que Dios te empiece a hablar. A raíz de que te arrepientes, te empieza a hablar Dios y te empieza a enseñar la palabra. Cuando hay una persona que enseña la palabra y que los escogió Dios para enseñar la palabra. Pero esta gente no. Ellos tienes que ir a la escuela, aprender hermenéutica, y después de aprender esto, tú ya te dan un diploma y tú ya sabes. Incluso yo veo videos en internet donde israelitas, saben que hay mucho dinero en esto, son muy inteligentes, maestros israelitas, hombres y mujeres de la universidad, ellos en las redes mandan, pues se anuncian para ellos empiezan a hacer cursos en línea de hebreo, el original, y dice, si tú eres cristiano, yo no soy cristianos, pero las mujeres y los hombres salen de maestros diciendo, si tú eres cristiano, aprende las raíces hebreas para que en verdad aprendas el significado verdadero de lo que dice la palabra. Y ellos piensan que eso es la manera de conocer a Dios, pero no. Ya lo dijimos la otra vez. Dios le habló a Pedro cuando le preguntó, ¿quién dicen yo que soy? Pedro no sabía quién era, porque veía un hombre natural igual que él. Sabía que tenía poder por los milagros que vio, pero él no sabía. Se lo tuvo que revelar el Espíritu Santo de Dios. Dijo, tú eres él le dijo, ¿quién dicen que soy? ¿Ustedes quién dicen que soy? No, unos dicen que eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta. Y de repente Pedro habló, ¿y ustedes quién dicen? Y Pedro contestó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Cristo. Tú eres Dios manifestado en la carne. El Espíritu de Dios está dentro de ti. Eso fue lo que dijo Pedro. Entonces, la gente dice, Pedro era hebreo y no sabía quién era el hombre que estaba a un lado de él. Lo crucificaron al Señor Jesucristo y la gente no sabía a quién había crucificado. No sabían que Dios estaba dentro de ese hombre, el Espíritu de Dios posaba dentro del Mesías, de la manifestación de Dios en carne, y que Él venía a salvar al mundo y que Él venía a enseñar a todos nosotros para poder recibir su palabra y la salvación eterna, la cual había perdido Adán en el principio y Eva por la desobediencia. Entonces, ¿qué está haciendo esta gente? Están diciendo, no, tú tienes que estudiar hebreo y las raíces de la palabra hebrea. Yo no estoy diciendo que es malo estudiarlo, pero esa no es la revelación de Dios. La palabra fue escrita en hebreo en el Antiguo Testamento, en griego en el Nuevo Testamento y en arameo, que eran los idiomas que el Señor Jesucristo hablaba. Entonces, y así se han traducido. Pero los idiomas, ¿quién los hizo en la Torre de Babel? ¿Quién los trajo al mundo? Dios. Dios trajo los lenguajes, confundió las lenguas en la Torre de Babel, porque el rey Nimrod se rebeló en contra de Dios, como dice en el libro de Jacer y en el libro de Génesis. Se rebeló en contra de Dios y quiso llegar a conocer a Dios y construir esa torre que tiene muchos significados, no es el tema, pero, o sea,
ahí Dios le dice, descendamos, le dice a sus sirvientes, a sus ángeles, descendamos y confundamos. Dice la escritura, porque digo que eran los ángeles, no dice la escritura que eran ángeles, pero tú lees la Biblia y más adelante dice que sus ángeles son ministros de fuego de Él. ¿Cómo? Sus ángeles, sus santos ángeles son sus ministros de fuego. Y tiene dos significados sus santos ángeles. Está hablando del que ungió para que predique la palabra, y está hablando de los ángeles que están con Él, que creó en el cielo, el ejército celestial. Y por eso tú, a través del Espíritu de Dios, entiendes que le dijo a los ángeles, no le dijo al otro, no le dijo Yahvé, o como dicen los trinitarios, no le dijo a Jesucristo. Jesús es el nombre de Dios, Cristo es la función de Dios, existía en ese tiempo de Dios. Pero entiendan, aquí esta gente dice que tengo que aprender hebreo. Entonces, la Biblia nunca dice qué idioma hablaba Enoc. La Biblia no dice qué idioma hablaba Abraham. No sabe la gente qué idioma hablaba. La Biblia no dice, es mucho tiempo atrás. Pero sabemos que Dios se comunicaba de una manera. Y dice que Dios le dio a Enoc para que escribiera los libros que le dejó a su hijo Matusalén. Matusalén se dio a su hijo Noé. Eso es lo que dice la escritura. Pero ¿qué está diciendo la gente? Que tengo que volver a aprender hebreo, que me tengo que circuncidar, que la mujer tiene que seguir la tradición conforme al Sabbat o el día de descanso, que según dice la Biblia, lo que practicaba en el Antiguo Testamento. No, a Dios lo tienes que adorar todos los días. Pero vamos a leer el capítulo 9 del libro de los Hechos, y vamos a ver, porque como les explicaba, Pedro estaba con él, hablaba hebreo, porque eran hebreos, porque eran de nacimiento hebreos, ese era su idioma. Entonces, arameo, pero no sabía quién estaba al lado de él, hasta que el Espíritu de Dios entró y dice, no te lo ha revelado carne y sangre. Le dijo a Cefas, eso fue lo que le dijo el Señor. Entonces, mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Mi Padre, el Espíritu Santo, te lo ha revelado. Te revela la palabra de Dios, el predicador que Dios llamó, que puso su espíritu, ungió sus labios, como ya lo hemos visto en otras predicaciones, como lo hizo con Jeremías, con Isaías, como lo hizo con los apóstoles y los profetas. Eso es como, y tú vienes, escuchas la palabra y la lees, y el Espíritu de Dios viene y te hace entender, esto es la verdad. El hombre que está hablando la palabra de Dios está diciendo verdad. O si tienes el Espíritu de Dios y tienes el discernimiento de Dios, Dios te lo ha dado, tú vas a entender que es mentira. Entonces, vamos a leer capítulo 9, uno de los Hechos. Y dice así en el verso número 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz. Que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué es lo que debes de hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Fíjense lo que dice. Escuchó la voz. Escuchó la voz de Dios. Y por lógica sabemos que Saulo era hebreo. Y dice la Biblia que era fariseo de fariseos. Entonces, ¿qué significa? ¿En qué idioma le habló? En hebreo. Pero el Señor se le manifestó en hebreo, pero él no entendió ni sabía. Primero, no reconoció la voz de quién era. ¿Quién eres? Le pregunta. Número dos.
primero no sabía quién él estaba hablando. No entendía, no sabía, no tenía la revelación. Y era hebreo. Saulo era hebreo, conocía la ley, era fariseo de fariseos y no entendía nada. No entendió quién le estaba hablando. Entonces, ocupamos aprender hebreo para entender. Le respondió Dios. Te tiene que responder Dios a través de su palabra y de un predicador que Dios ungió para que predicara. Y a raíz de eso tú entiendes. Ellos dicen, no, es que le habló en hebreo y tú tienes que... Pero a Moisés era egipcio. ¿Cómo? ¿Moisés qué idioma hablaba? Egipcio. Fue creado como un egipcio. Probablemente hablaba el hebreo, pero su voz, su idioma de nativo, de crianza, era el egipcio. Y cuando le abren la zarza, dice la Biblia que le habló, no creo que le haya hablado, le habló en su idioma, no en hebreo. No dice la Biblia que le habló en hebreo. Y sabemos que era egipcio. Moisés era un egipcio. Vamos al capítulo 14 y al verso 12. Capítulo 14 y al verso 12 del libro de los Hechos. Ahí está. Vamos a ver en qué idioma les hablaba el apóstol Pablo también aquí. Vamos a ver. Dice la Biblia que era fariseo de fariseos. Significa que era una persona estudiante. Significa que sabía varios idiomas. Significa que conocía las escrituras al derecho y al revés. Pero no entendió la voz. La voz te tiene que hablar. A cada uno de nosotros tiene que hablar la voz del Espíritu Santo. La voz de Dios tiene que manifestarse y hablarte en tu vida a través de su palabra y del predicador que Dios preparó y que ungió para que él trajera la palabra. Entonces esa es la manera de Dios, no la manera de estudiar hebreo en una escuela. Vamos a seguir leyendo qué pasó con Pablo. Capítulo 14 verso 8. Vamos a empezar del verso 8. Capítulo 14 verso 8 del libro de los Hechos. Capítulo 14 verso 8, libro de los Hechos. Dice así: y cierto hombre de Listra era la ciudad donde estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Fíjense dónde estaba, Listra, una ciudad. Y oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. ¿Qué lengua? Licaónica. Estaban en Listra y hablaban la lengua licaónica. Entonces el hombre alzó la voz diciendo en lengua licaónica. ¿Qué lengua? Licaónica. ¿Pero quién hablaba? ¿Y qué era Pablo? ¿Y qué lengua sabía hablar? Para poder ir a otra ciudad que hablaba la lengua licaónica, ¿qué tenía que hablar? Ahí está. Les habló en lengua licaónica, que significa en otra lengua, no era hebreo. Y el paralítico entendió el mensaje de Dios, porque era un apóstol de Dios, ungido por Dios para traer sanidad y traer la salvación. Este hombre escuchó la palabra. Pablo dijo: levántate, porque vio que agarró fe a través de la palabra que escuchó y empezó a ser sanado. ¿En qué lengua? Licaónica. Entonces era hebreo, pero no les habló en hebreo. No les dijo: vénganse y conviértanse al judaísmo. Ahí el error que comete la gente. Es mentira lo que están diciendo esta gente, que tengo que estudiar el hebreo. E incluso la iglesia apostólica no es. Es que del original en el hebreo la palabra tiene un hermano. Me decía un hermano de la iglesia apostólica, me decía por un mensaje, publicó y le puso un mensaje: jamás he visto que la revelación de Dios venga a través de estudiar hebreo, la cultura hebrea.
No, Pablo aquí no les dijo, ¿qué les predicó? En lengua, ¿pero qué? Génesis. Vamos a ver. El cual oyó hablar a Pablo, estaba predicando la palabra de Dios, estaba predicando el judaísmo, porque dice, todo es, Pablo, hay un verso en la Biblia que dice, todo, yo era hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, fui enseñado por Gamaliel, los pies de Gamaliel, y todo lo que fui, lo tengo como estiércol, ¿como qué? Como mierda, como excremento, esa es la palabra correcta, como un desecho cuando vamos al baño y lo desechamos. Eso era para él el judaísmo, falso judaísmo, era un falso judaísmo, porque también cuando viene de noche el fariseo que se llamaba Nicodemo vino con el Señor Jesucristo, Nicodemo de noche, y le dice, el que no naciere de agua y de espíritu, ese no puede heredar el reino de Dios. No le dijo, el que no se judaice y se circuncide, no puede heredar el reino de Dios. Le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo. Significa que se tiene que arrepentir, como dijo el apóstol Pablo y como dijo el apóstol Pedro, y no se bauticen en el nombre del Señor. La clave está en el nombre. Si tú no, ellos dicen, también los que judaizan dicen, es que el nombre verdadero no es, te tienes que bautizar ahora en el nombre de Yeshua, no en el nombre, volvemos a lo mismo, en el nombre hebreo. No es cierto, no es cierto. Aquí Pablo les habló en idioma, ¿qué? Pablo les predicó en qué idioma? Licaónica, en idioma de licaónica. Entonces, ¿qué significa pues? Entonces, él va y les predica de esta manera en el idioma de ellos. Yo no puedo ir a Estados Unidos a predicar en mi idioma, porque si hay muchos latinos y los pocos latinos que puedan van a entender, pero la gente ya habla el idioma, el inglés. Entonces, estadounidense, porque en Inglaterra se habla otro inglés, el inglés correcto, el inglés de Inglaterra. Entonces, es muy diferente, es completamente diferente las palabras que se utilizan allá. Entonces yo llevo en español, oye, pues les hablo en chino, imagínate que me voy a China y me pongo a hablarles en castellano, en mi idioma, en español. No me va a entender la gente. Pablo fue y les predicó en el idioma de ellos. No les dijo, aprendan hebreo, ya que aprendan hebreo, entonces van a poder recibir el Espíritu y bautizarse en el nombre de Yeshua. Claro, Pablo se bautizó en el nombre de Yeshua, porque ellos son hebreos, es el nombre del Mesías. Pero la traducción para nosotros es Jesucristo. La traducción en inglés es Jesus Christ. Es lo mismo. Si yo voy con unos indígenas y ellos tienen el nombre de Jesús y la palabra Cristo y la juntan en su dialecto, yo los bautizo en el nombre. A ver, dime cómo se dice este nombre y Cristo. Las uno es esto, y me dicen, te voy a bautizar a tu gente, la voy a bautizar en el nombre en dialecto. Pero es Jesucristo, es Yeshua, Hamashiach, lo mismo. No ocupan aprender ellos eso, sino que tienen que, el nombre que ya está traducido, se les pone en su idioma. Pero esta gente dicen que me tengo que bautizar el nombre de Yeshua Hamashiach, o de Yeshua, que es Jesús. Yeshua, Jesús, Hamashiach, el Mesías, o el Cristo, Jesucristo. Pero esta gente son ignorantes. Claro, la traducción del castellano pues pasó años después, y a todos los idiomas fue después de Cristo. ¿Sí me entienden? Fue después de Cristo, porque ya después lo empezaron a traducir a los demás países. Y una de las primeras traducciones, y me gusta más la traducción a mí, les voy a ser sinceros, en inglés le entiendo más, como que está más, las palabras más tajantes, más
más sencillas de entender que en el castellano o en español. Pero es lo mismo. Después buscas también un sinónimo de esa palabra y es lo mismo en español. No me tengo que decir, es lo mismo. Ellos sacaron, lo tradujeron y Dios les dio el entendimiento para traducir. Entonces, esa es la manera que tenemos que entender que no tengo que aprender hebreo. Es una mentira. Tampoco tengo que aprender hermenéutica ni hemeléutica para poder predicar y ser un ministro. Si Dios te llama a ser ministro, vas a ser ministro. Si Dios no te llamó a ser ministro, pues vas a ser una persona que tiene una credencial de una iglesia, pero no eres ministro, ni pastor, ni apóstol, ni obispo, ni nada. Pero a los que llamó Dios tiene su gente que predica la verdad y los llamó a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo los llamó? Los predestinó antes de la fundación del mundo, como dice el libro de Efesios, capítulo 1 y del verso 4. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. A Jeremías le dijo: yo desde el vientre de tu madre, yo te puse mis palabras en tu boca. Eso es, el Espíritu viene y pone las palabras en la gente. Y a los que cogió para predicar son varones. Aunque les duele mucho a muchas religiones, es otra mentira. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dice Dios que es? Esto es una mancha dentro de la palabra de Dios. El que digan que ocupas a estudiar el hebreo y volver a las raíces hebreas es una mentira. Esa es una mancha. Es una mentira y es una mancha. Otra mancha es de que te digan que tienes que volver a estudiar hermenéutica. Otra cosa que me enseñaron en la iglesia apostólica, en vez de empezarme a enseñar de lo que dice los principios de la Biblia o lo que es la doctrina de la imposición de manos y lo que explicó Pablo a Timoteo, ellos te empiezan con 8 puntos doctrinales de la iglesia apostólica y así le llaman ellos. Y fue lo primero que me empezaron a enseñar. Cuando tienes que enseñarle a la gente el bautismo, si ya se bautizó, si se arrepintió y se bautizó, le empiezan a enseñar conforme a la Escritura, no conforme a leyes de hombres. Entonces, el falso judaísmo es una mancha, es una mentira y es una mancha. Yo no tengo que judaizarme ni circuncidarme en ninguna parte de mi cuerpo. Esa es una mentira. De tantas mentiras que dicen ahí. ¿La Trinidad qué es? ¿La Trinidad qué es? Les pregunto, ¿qué es la Trinidad? Una mancha. Es una mentira. ¿Qué es la Trinidad? Una mancha, una mentira. Que digan que Dios son 3 es una mancha, es una mentira. Si te dicen a ti, tienes que volver a aprender hebreo para conocer a Dios y tienes que bautizarte en el nombre de Yeshua, eso es una mancha, esa es una mentira. Están diciendo mentiras dentro de la iglesia, de las supuestas iglesias que enseñan tantas mentiras. Otra mentira que dicen en las iglesias, otra mancha, otra mentira de la cual hablan en las iglesias es, y dicen: las mujeres predican, las mujeres son ministras, o las mujeres son pastoras juntamente con el pastor. Esa es otra mancha, esa es otra mentira que están haciendo y que están predicando y que están diciendo y están enseñando mentira. Esa es otra mancha. ¿Qué otra mancha hay ahí? En el libro de Malaquías al libro de Mateo, otra mancha que dicen ahí que hubo 500 años o 600 años de que Dios no habló palabra. En el libro de Malaquías dice que sí, Dios cesó de hablar por un tiempo, pero no dice ninguna fecha. Y todos los seminarios teológicos y todos los pastores de todas las iglesias, el 99% dicen que hubo un tiempo específico. Me da risa, porque es una mancha en la doctrina de Dios. Esa es una mancha. Entonces, ¿qué están haciendo las iglesias? Nos están mintiendo, nos están diciendo que tengo que judaizarme, que tengo que hacerme mormón, que me tengo que hacer apostólico, que me tengo que hacer adventista y celebrar el sábado. Esa es pura mentira, esa es pura basura.
Pero las raíces judías, eso, el falso judaísmo y las raíces hebreas, eso tampoco. Si tú eres chino, la Biblia fue traducida al chino, y tú entiendes la revelación de Dios porque un predicador de Dios viene y te predica, eso es lo único que tienes que entender en tu idioma. No tienes que, el chino no tiene que poner una kipa, no tiene que circuncidarse y no tiene que guardar las tradiciones del judaísmo. Ese es el error que están cayendo. ¿Pero por qué les digo esto? Porque la doctrina de Dios siempre ha existido, la doctrina es de Él, su palabra. Dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Significa que Dios habló palabras en el principio. No que estaba otro Dios a un lado de Él, significa, esa es otra mancha. Dicen, la Trinidad dice eso, que ahí en el capítulo 1 de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Significa, en el principio Dios habló palabras. La palabra, Dios es como nosotros tenemos palabras, hablamos palabras, eso de imagen y semejanza, estamos hablando palabras. Pero ¿cómo esta gente, cómo se va a salvar la gente si están diciendo estas mentiras? Los hermanos aquellos se fueron de la iglesia, se fueron al falso judaísmo y sus almas quedan volando, sus almas quedan en la perdición y van camino al infierno por practicar el falso judaísmo. Me acuerdo que decía uno que escuché, un supuesto pastor, un mexicano, ese hombre, se trae la barba hasta acá, anda aquí con su kipa, sus vestiduras, como los sacerdotes católicos, traen así como una bufanda, no sé qué, se cree como si fuera el sacerdote de la tribu de Leví o algo así, como descendientes de Aarón, y ellos traen eso. Y este hombre decía que es otra mancha la doctrina de Dios. La doctrina de Dios es una, no hay otra más que una, y él la puso en la escritura y la habló al principio, porque dice, en el principio el verbo era con Dios, Dios habló palabras en el principio. Dios habló palabras en el principio, no había creado nada, y en el principio dijo, voy a crear algo, y como Él es santo, creó cosas santas, y esa es la doctrina de Dios. Pero vamos a ver esta doctrina desde cuándo existe. Vamos a leer el capítulo 90 de los Salmos. Ahí nos dice desde cuándo viene esta doctrina. Salmos, capítulo 90. Salmos, capítulo 90. Vamos a ver. Salmos capítulo 90. Cuidado. Capítulo 90. Capítulo 90 del libro de Salmos. Y dice así: ¿desde cuándo existe la doctrina de Dios y desde cuándo existe Dios? Génesis. Capítulo 1, capítulo 90, verso 1 del libro de los Salmos. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. En inglés me gusta la traducción porque dice, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. En la King James Version, versión Rey James, dice así: tú eres Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Aquí le pusieron desde el siglo y hasta el siglo. Fíjense lo que dice la Biblia. ¿Desde cuándo existe la doctrina de Dios? Desde la eternidad hasta la eternidad. Desde el siglo hasta el siglo, desde siempre. La doctrina de Dios viene de Él. Él es santo. Como Él es santo, enseñó la doctrina de la santidad. Como desobedeció Adán y Eva,
el pecado, ya no pudieron estar en donde él estaba, porque el pecado los separó, así echó a los ángeles caídos de allá del cielo. De la misma manera echó a Adán y Eva del huerto del Edén, porque él es santo desde siempre, y ha sido y va a ser por los siglos. Y para que tú puedas entrar al reino de Dios, a la nueva Jerusalén, después de que destruya esta tierra, tú tienes que santificarte. ¿Cómo? Te tienes que santificar, porque habla de sus santos apóstoles, sus santos profetas. En el libro de Apocalipsis hay un verso donde habla que había millares de millones de santos esperando, millares de millones de santos. Y los católicos no son santos monos, porque por ahí ¿cómo se llama el sacerdote ese? Hijo del diablo, ¿cómo se llama? El otro, el sacerdote ese que sube videos ahí. ¿Cómo? Del Toro. Parece sacerdote hijo del diablo que se ve un debate con los cristianos ignorantes de la palabra. Se los baila, porque los hermanos no saben la Biblia. Y termina la mayoría de veces los hermanos diciendo: es que mi pastor me enseñó así. Y como él distorsiona la Biblia, retorce la Biblia, él sabe usar las escrituras, pero las usa conforme a la doctrina satánica del catolicismo. Entonces, ¿qué? Él dice que en ese verso, y cualquier parte que hable de los santos, él dice que son las imágenes y que Dios no lo prohíbe. Esa es una mancha a la doctrina de Dios. Mentira y mancha a la doctrina de Dios. Es una mentira y una mancha a la doctrina de Dios el que estén diciendo todas esas farsas. La doctrina de Dios, que es la santidad. ¿Cuál es la doctrina de Dios? La santidad. Para poder heredar el reino de Dios, tú tienes que ser santo y sin mancha y sin arruga. Estamos viendo que si tú practicas alguna de estas doctrinas, en el libro lo leímos al principio, en el libro de Eclesiástico, dice que la mentira para el hombre es una mancha infamante, siempre está en boca de los ignorantes. La mentira es una mancha, pero dice que él va a venir por una iglesia que sin mancha y sin arruga. Pero si tú estás practicando cualquier mentira, eso es una mancha, y ya al momento que tú tienes una mancha, tú no heredarás el reino de Dios. Si crees en el falso judaísmo, ahí está la gente esperando al Mesías. Ahí vi un video en el internet. Los judíos, en el muro de los lamentos, yo creo que había como unos 100,000 o 200,000 judíos reunidos en un lugar como si fuera a ver un concierto del mundo. Y están ahí todos, y el rabino supuesto empieza en unas bocinas a gritar, y todos empiezan a gritar a la vez con desesperación. Empiezan a gritar: Mesías, Mesías ven, Mesías ven, sin saber que el Mesías ya vino. Era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es la ignorancia. Es la ignorancia de todo esto. Tienen mancha los judíos porque crucificaron al Señor Jesucristo, se quedaron en esa doctrina y no se quieren arrepentir. Es bien difícil para una persona, igual para una persona que está practicando el pecado. La doctrina de Dios es la santidad, y tomará su santidad como un escudo, y tomará su santidad como un escudo impenetrable. ¿Por qué va a tomar la santidad a alguien si la doctrina de Dios no es la santidad? Las iglesias dicen que son apostólicos, las iglesias dicen que son adventistas, musulmanes, católicos, pero nunca dicen somos santos. Entonces ya vimos que todo esto que se está practicando es una mancha en la doctrina de Dios. Es una mancha para el hombre y la mujer que está buscando de Dios. No va a heredar el reino de Dios por apartarse de las escrituras, por no creer lo que el Espíritu de Dios vino y se manifestó en la carne y vino a enseñar al mundo. Ellos quieren cambiar la doctrina. Mucha gente dice: es que Dios trajo, como lo explicamos al principio, Dios trajo a los hebreos, y en hebreo no. Ahí vimos que Pablo predicó en el idioma de otro pueblo, y te aseguro que los bautizó en el nombre de la traducción del Señor, porque eso
es lo que no entienden. Entonces, tenemos que dejar estas falsas doctrinas, tenemos que dejar estas falsas mentiras. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer los supuestos hebreos israelitas? ¿Qué tienen que hacer? O salirse de esas falsas iglesias. ¿Qué hacer? ¿Qué tienen que hacer los católicos? ¿Qué tienen que hacer los musulmanes? ¿Qué tienen que hacer los mormones? ¿Qué tienen que hacer los adventistas del séptimo día? ¿Qué tienen que hacer los testigos de Jehová? Pero la doctrina de Dios existe desde siempre, Él es santo, Él existe, y la doctrina viene del cielo. La doctrina viene del cielo. Se le manifestó Dios a Abraham, se le manifestó Dios a Moisés, se le manifestó del principio Dios a Enoc, séptimo desde Adán. Se le manifestó Dios a Adán, hijo de Dios, y le dijo: ya no puedes estar aquí por cuanto has pecado. Le enseñó y le reveló la doctrina de la santidad. Ahí está explícitamente todo. Como Él es santo, Él no podía estar delante más en el huerto. Tomará su santidad como un escudo. Tomará su santidad como un escudo. ¿Trinitarios qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer los trinitarios? ¿Qué tienen que hacer? Salirse de esas falsas iglesias. Salgan todos de las falsas iglesias, falsos hebreos israelitas, falsos musulmanes, falsos los católicos, falsos los apostólicos. Todas las iglesias que no practiquen lo que dice la Biblia. Y si tú no tienes un pastor ungido por Dios, levantado a predicar, un apóstol que lo ordenado por un apóstol, como dice la Escritura, como Pablo ordenó a Timoteo, y como los apóstoles, Pablo y los apóstoles ordenaron a los hermanos ministros. El apóstol ordena a los ministros, a los diáconos, no los hermanos de la iglesia. Se muere el apóstol en las iglesias y ya va a ser apóstol el otro. Tú no puedes decir quién es apóstol. Dios llama a los apóstoles. Dios los llamó personalmente a los profetas. Así lo sigue haciendo hasta este día. Déjense de mentiras y de decir que la doctrina de que tienes que judaizarte. Con esto vamos a terminar. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. ¿Qué tiene que hacer toda esta gente que está diciendo mentiras? Arrepiéntanse, como dicen las Escrituras. Salgan del falso judíos hebreos, judaísmo, catolicismo, testigos de Jehová, todas las religiones que no practican lo que está escrito conforme a lo que Dios ha dado y están falseando las Escrituras. Salgan, hermanos, es tiempo de salir, no tengan miedo. El mejor día que me pasó a mí es el día que me salí de la falsa iglesia apostólica. El Señor abrió mis ojos y me trajo a la verdad. Con eso terminamos. Si no se ha bautizado, usted trinitario que está por ahí, supuestos cristianos, tienen que dejar la mentira y bautizarse como dice la Escritura, no como le dice el pastor y como le dijeron a su pastor en la iglesia teológica, conforme a doctrinas de hombres. Haga lo que está escrito aquí en la Biblia para los trinitarios, para los hebreos, para toda la gente que practica la mentira de esas religiones. Aquí está. Esa religión es una mancha en la doctrina de Dios. La mentira es una mancha. La mancha, si tú tienes mancha, Dios va a venir por una iglesia sin arruga y sin mancha, santa delante de Él, apartada del mal y de la mentira y siguiendo su Escritura, conforme a lo que le dejó a los apóstoles y a los profetas. La doctrina de Dios es enseñada a los apóstoles y a los profetas, y los apóstoles y los profetas lo tienen que seguir enseñando hasta este día. Dice así la Escritura, y con esto vamos a terminar. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En esta hora Dios te está llamando a que te arrepientas, como nos llamó a nosotros. Nos arrepentimos, nos salimos de la iglesia que decían mentiras, que decían una cosa y practicaban otra. No creen en los apóstoles, no creen en los profetas, ya no hay más apóstoles. La
La Escritura jamás dice eso. Esa es una mancha en la doctrina de la santidad de Dios. Esa es una mancha en la doctrina de la santidad de Dios. Deja la mentira. Dice la Escritura: y tomará su santidad como escudo impenetrable. Nada de lo que, cuando tú vienes a conocer a Dios verdaderamente, conforme a la Escritura, conforme a la enseñanza de Dios, la doctrina del hebreo, la doctrina del falso hebreo, la doctrina del judaísmo, la doctrina del catolicismo, de los testigos de Jehová, de los apostólicos, de los adventistas del séptimo día, no te va a penetrar en tu mente, porque estás agarrado de la mano del Espíritu Santo de Dios y te bautizas y te arrepientes, como dice las Escrituras. Alguien que se quiera bautizar como dice las Escrituras, escríbanme ahí en el video. Si no te has bautizado, si crees en la Trinidad, sal de esa mentira, porque eso no está escrito en las Sagradas Escrituras. Y te voy a repetir el verso. Dice: Pedro les dijo en Hechos 2, capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, que son las nuevas lenguas. Con esto vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos has permitido estar compartiendo tu palabra, porque nos traes tu palabra y nos hablas, Señor. Bendito eres, Señor Jesucristo, porque nos permite estar aquí en familia y estar escuchando tu palabra, a los hermanos que están conectándose y a la gente que no te conoce también. Toca, Señor, en este momento a esta gente, Señor, ayúdalos para que vengan al verdadero conocer de tu palabra, al verdadero conocer, Señor Jesucristo, de tus sagradas Escrituras. Gracias porque nos levantaste como apóstoles para poder predicar tu palabra, para poder enseñar la verdad de ti, Señor, conforme a tus Escrituras. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Te pedimos que no nos dejes en la semana que viene, porque las luchas, las pruebas son difíciles para todos nosotros, Señor, para mis hermanos que están ahí conectándose. Enséñales la verdad, Señor, abre los ojos, abre con esta palabra su entendimiento, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. Amén.